Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Agradecido del Señor por poder tener esta bendita oportunidad de compartir la palabra. Y también bendigo a todos aquellos que se están conectando, que posteriormente escucharán este tema. De una manera muy especial, quiero bendecir a los hijos de nuestra congregación, a los que están en Cuba y nos escuchan, se conectan o graban y luego ven esta grabación. Hermanos en Canadá, Italia, España, México, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y si se me queda alguna otra nacionalidad, sean de Ministerios de Benecer o no sean de Ministerios de Benecer, pero que forman parte del cuerpo de Cristo, los bendecimos en el nombre de Jesús. Tengamos una palabra de oración y vamos a compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Padre que estás en los cielos, te ruego por favor que tú tomes el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, corazones. Te estoy pidiendo, Señor, que tú nos bendigas de una manera muy especial, Señor, oh Dios, de tal manera que tú nos des la palabra necesaria para la edificación, Señor, de la familia y también, Señor, para la edificación de tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. Hoy quiero abordar un tema que lo titulé Soy responsable de mis palabras. Y antes de presentarle mi primera diapositiva, hay dos o tres cositas que quisiera mencionar a lo que me están escuchando. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros hablamos, estamos reflejando lo que está en nuestra mente y lo que está en nuestro corazón, lo que está en nuestros sentimientos y también lo que está en nuestra voluntad. También quisiera recordar que la palabra de Dios dice que de toda palabra nosotros tendremos que dar cuenta a Dios en el día de juicio. Así que hay algo que yo quiero decir con temor y con temblor. No es posible recoger palabras. Una vez que uno las dice, las dijo, y por eso nosotros tenemos que, bajo principios bíblicos, aprender, por ejemplo, a decir verdad en un espíritu de amor. Algo más que deberíamos de saber es que nuestra palabra tiene poder porque nosotros terminamos desatados en nuestras palabras o terminamos atados en nuestras palabras. Esto también lo dice la Biblia. Y por sobre todas las cosas, algo que quiero dejar en su corazón es que la Biblia dice que en la lengua y en la palabra está el poder de la vida y también de la muerte. Entonces, cuando nosotros observamos las escrituras, de por sí las escrituras son palabras logos, pero inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Y ellas están llenas de principios espirituales que deberíamos de tomar y considerar para cualquier cosa que nosotros, hermanos, hagamos y que tenga relación con nuestra vida personal, nuestra vida privada, nuestra vida familiar, la casa, el hogar, nuestra vida, relación y convivencia en la iglesia, también nuestra manera de conducirnos delante de esta nube de testigos
que constantemente nos está observando, ya sea del mundo natural o sea del mundo espiritual. Entonces, quisiera presentarle mi primera diapositiva, que es una especie de diagrama, y si me pueden bendecir y ponerlo a pantalla completa, lo voy a agradecer por un minuto, solo para explicar la idea que tengo acerca de este tema. Quiero que recuerden cuál es el título del tema. Yo soy el responsable de mis palabras. Hay dos círculos en su pantalla, y yo agradecería tanto que si usted tiene su celular y pudiera hacer un screenshot, lo hiciera, y para así en un par de segundos poder retirar la imagen de pantalla. Hay un círculo afuera que dice: esto no es mi responsabilidad. Y hay un pequeño círculo más adentro que dice: esto es mi responsabilidad. Pero lo pusimos así a exprofeso, porque yo quiero que usted vea dentro de ese círculo: esto es mi responsabilidad. Estoy queriendo representar el ser integral, espíritu, alma y cuerpo, y al mismo tiempo lo que nos rodea, porque también lo que nos rodea de alguna manera ejerce influencia sobre nosotros, y al ejercer influencia sobre nosotros, a veces nosotros somos tendientes a reaccionar de acuerdo a lo que está ejerciendo presión desde afuera, sin darnos cuenta que una de las cosas que yo debería de entender es que si voy a ser influenciado, debo de ser influenciado por el Espíritu Santo de Dios, debo de ser influenciado por la palabra de Dios, debo de ser influenciado por la gracia, ya que en el original griego esa palabra es influencia divina en el corazón de un hombre que determina su estilo de vida. Ahora, para los que están viendo esta pantalla y esta diapositiva, esto no es mi responsabilidad. Entonces puse ahí: no es mi responsabilidad la idea de los demás. O sea, esas ideas de los demás yo no podré cambiarlas. Yo no tengo la potestad de entrar en la mente y en el corazón de una persona y transformarlo. Eso lo hace Dios. Yo no soy responsable de los errores de los demás. Yo tampoco soy responsable de las creencias de los demás. Yo no soy responsable de las consecuencias de las acciones de los demás, aunque en algún momento yo me vea perjudicado por la decisión de otra persona. Yo no soy responsable de los sentimientos de los demás, como tampoco nadie es responsable de mis sentimientos. No soy responsable de las palabras de los demás y tampoco soy responsable de las acciones de los demás. Entonces, yo quisiera que usted observara cómo en el círculo más pequeño, usted y yo estamos rodeados de todas estas influencias, pero nosotros no somos responsables ni de las ideas, ni de los errores, ni de las creencias, ni de las consecuencias, ni de los sentimientos, ni de las palabras, ni de las acciones de los demás. Sin embargo, yo quiero que usted vea de lo que usted y yo somos responsables. Yo soy responsable de mis propias palabras. Yo soy responsable de mis propias acciones. Yo soy responsable de mi conducta. Soy responsable de mi esfuerzo, de mis errores, de mis ideas. Y yo soy el único responsable de las consecuencias de mis acciones. Y aquí tendríamos nosotros que separar inclusive el hecho de que una cosa es consecuencia y otra es paga. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin embargo,
cuando alguien no actúa de una forma correcta a la luz de la palabra de Dios, esto puede traer malas consecuencias. Cuando alguien toma decisiones que no son correctas a la luz de la palabra de Dios, esto puede traer consecuencias no esperadas y tampoco deseadas. Y aunque Dios perdone cualquier error y corrija cualquier falta y perdone cualquier pecado, habrá consecuencias como resultado de la toma de mis decisiones. Comparto esto con usted porque quisiera que usted entendiera que una de las maneras de hacer feliz a nuestro hogar es que nosotros nos hagamos responsable de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestros errores, de nuestras conductas, de nuestros esfuerzos, de nuestras ideas, de las consecuencias de nuestras acciones, sin querer culpar a nuestro cónyuge. Que los padres tengan el cuidado de que sus acciones, las acciones que se toman, no se tomen como resultado o como la idea de que un hijo nos hizo reaccionar de esa manera, porque nosotros somos los responsables de la toma de nuestras decisiones. Haciendo esto, responsabilizándonos nosotros, entonces también empezaremos a responsabilizar a todos los que están alrededor nuestro, no porque se lo apuntemos, sino porque ellos se van a dar cuenta que cuando usted habla, usted se hace responsable de lo que usted dice, que cuando usted toma una decisión, usted se hace responsable de esa decisión, que cuando usted decide actuar, usted se hace responsable de esa decisión. Entonces, yo quiero concentrar el tema de hoy. Básicamente yo espero que usted entienda hacia dónde lo quiero llevar. Yo no puedo, porque no tengo el tiempo para tratar todas estas responsabilidades, pero sí quiero hablar de la responsabilidad que tenemos acerca de nuestras palabras. Yo soy responsable de mis palabras. Ya hice una introducción, ya expliqué un poquito esta diapositiva. Finalmente quiero presentarle mi próxima diapositiva que hace mención de alguna manera al lenguaje que tienen los maduros. Aunque no aparezca, hermano, un versículo bíblico, porque los versículos bíblicos los voy a poner a continuación. El lenguaje de los maduros es así como está puesto en su pantalla. Hermano, cuando alguien ama y alguien crece amando, cuando alguien tiene en su corazón el bendecir y el servir, cuando alguien viene alcanzando la estatura del varón perfecto, evidentemente su lenguaje cambia, evidentemente su manera de manifestarse cambia. Y creo que una de las cosas que empiezan a desaparecer de nuestro corazón son los sentimientos egoístas y también comienza a desaparecer la arrogancia, la soberbia, el enojo y entonces yo quisiera que usted observara dentro del lenguaje de los maduros. Yo puse 8 cosas, quizás pudiera haber puesto algunas más, pero pensando en algunas cosas que se dan propiamente dentro del matrimonio y también de la familia, esto es aplicable a gente madura dentro del matrimonio, esto es aplicable a hijos maduros en el hogar, esto es aplicable a hijos espirituales maduros dentro de la iglesia. El lenguaje de los maduros. Número 1, ¿cómo puedo ayudarte?
porque siempre estamos deseando que alguien nos tienda la mano, ¿verdad? Pero a nosotros se nos hace difícil verdaderamente rendir nuestra voluntad para servir a otros. Y es importante que nosotros entendamos que como de la abundancia del corazón habla la boca, cuando alguien es maduro en su pensamiento, en su corazón, en su voluntad, entonces también es maduro en sus expresiones. Y déjeme decirle, hermano, que el ser humano es el único de la creación visible que tiene la capacidad de comunicarse como nos comunicamos nosotros a través de la palabra. Se sabe que entre los animales hay un tipo de comunicación que es a través de sonidos guturales, pero los únicos que podemos hablar y expresar no solo palabras, sino sentimientos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que somos. Lo podemos hacer solo nosotros los seres humanos. Así que ahí está la primera expresión del lenguaje de los maduros. ¿En qué puedo ayudarte? La segunda expresión, ¿qué opinas acerca de este tema o qué opinas acerca de este asunto? Esto teniendo en cuenta que la Biblia dice que en la multitud del consejo o de los consejeros hay palabras de sabiduría. Entonces, el que es sabio en su propia opinión es un necio y no le importa la opinión de los demás, de los que conviven con él en la casa. Voy rapidito porque quiero recordarle que el tema es soy responsable de mis palabras, pero quiero presentar esto. El lenguaje de un maduro es este, cuando uno de los cónyuges le dice al otro, tu trabajo, lo que tú haces es importante para mí. O sea, donde un hombre es capaz de resaltar las virtudes de su esposa, donde una esposa es capaz de reconocer el esfuerzo de su esposo, o donde inclusive unos padres también apoyan y bendicen con palabras de aliento a sus hijos, dejándoles saber lo que tú haces es importante para mí. La cuarta expresión, confío en ti y también en lo que estás haciendo, porque esto forma parte de la necesidad de delegar, de no creer que como yo solo sé lo que hay que hacer, entonces no permito que nadie más forme parte del equipo, siendo una necesidad que trabajemos juntos. Entonces, la expresión de un maduro sin sentirse amenazado, ni sentirse que le van a robar autoridad, ni sentir que las cosas van a salir mal, es confío en ti y también en lo que estás haciendo. Expresión número 5, admiro tu esfuerzo, y es necesario que dentro del matrimonio esta expresión se dé, porque de qué manera podemos manifestar admiración si no es primero expresando que la persona que tenemos delante es una persona de carácter fiel, íntegro, amoroso, que es una persona de esfuerzo sano y santo. Entonces al alma le hace bien que otra persona le diga, admiro tu trabajo, admiro tu esfuerzo. La otra expresión que yo puse aquí, la sexta expresión, tiene que ver con el agradecimiento, porque aunque a veces uno da por sentado que el hombre tiene ciertas tareas y la mujer también tiene ciertas tareas, una vez que se casan y una vez que tienen hijos, no solo tienen compromisos, sino también obligaciones. Es bueno agradecer, es bueno dar las gracias, es bueno
decir gracias por estos alimentos, gracias por tu dedicación, gracias por preocuparte, gracias por estar al tanto, gracias por estar cuando te necesito. Ese es el lenguaje de un maduro. Dentro del lenguaje de un maduro está también el reconocer cuando uno se equivoca y pedir perdón. O sea, ese es el lenguaje de un maduro. Reconocer cuando uno está equivocado, y potencialmente una de las cosas que quiero decirle es que a nuestro favor está el que nosotros somos templo, morada y habitación del Espíritu Santo, y que cuando generalmente nosotros como hijos de Dios decimos algo que no es correcto o actuamos de una forma que no es correcta, hay dos cosas que trabajan en nosotros, que es la persona de Dios mediante el Espíritu Santo y la conciencia que no nos deja estar tranquilos. Entonces, mejor para tener paz en nuestro interior, en nuestra alma, y mejor si se trata de subsanar cualquier conflicto dentro del matrimonio o dentro de la familia con nuestros padres o con nuestros hijos, adquirir el lenguaje del maduro, que es: estoy equivocado, perdóname, o me equivoqué, perdóname. Y no hay que decir más cosas, porque ya cuando uno dice yo no lo quise hacer, ya metió la pata, ya dijo algo que no tenía que hacer, porque las palabras y las acciones son el resultado de un pensamiento, y lo que piensa nuestro cerebro es lo que ejecutan nuestros miembros, y nuestros miembros, dice la Biblia, ya no son esclavos del pecado, sino siervos de la justicia. Entonces, cuando uno alcanza madurez, dentro del lenguaje de los maduros, está el decir: estoy equivocado, perdóname, me equivoqué, perdóname. Y por supuesto, el perdón el perdón cuenta de dos partes, de quien lo solicita y de quien lo otorga. Pero la Biblia dice que deberíamos también, cuando nos piden perdón, no retener enojo y perdonar, porque la Biblia dice que deberíamos de perdonarnos los unos a los otros. Deberíamos de sujetarnos los unos a los otros en el temor de Jehová. Así que alguien que es maduro, y su lenguaje es el lenguaje de los maduros, es alguien que es capaz de reconocer: estoy equivocado, por favor, perdóname, o me equivoqué, perdóname. Y no hay nada más que decir, porque recuérdese que puede meter usted el izquierdo. Y demostrar entonces con sus propias palabras que su arrepentimiento no es sincero. La última expresión que puse y que está ahí en su pantalla es esta: el lenguaje de los maduros. Eres mi prioridad, eres una prioridad para mí. Bueno, cuando fui a poner esta expresión, eres mi prioridad, decidí poner: eres una prioridad para mí, porque los cónyuges deberían de tener prioridades, pero en el primer lugar creo que la prioridad de todo hijo de Dios y de toda hija de Dios debe de ser Dios mismo. De tal manera que no tenemos entonces dioses ajenos delante de Él, sino que nuestra prioridad número uno es nuestro Padre Celestial. Nuestra prioridad es amarle y servirle. Y como siempre digo, hermano, cuando llego a un punto como este o que se parece, yo llegué un día a una conclusión, al menos yo en mi vida: si yo logro tener de prioridad a Dios, entonces yo podré establecer correctamente las prioridades. Y déjeme explicarle que hay una palabra de bendición extraordinaria pronunciada por Dios a su siervo David, aquel
que tenía un corazón conforme al de Dios. Y el Señor lo visita y le dice, por cuanto te ocupaste de mí y de mi casa, yo me ocupo de tu casa, me ocupo de tu descendencia, y te juro y hago un pacto por mi palabra santa, que siempre habrá uno de tu descendencia que se sentará en tu trono. Entonces, imagínese usted el por qué yo estoy poniendo aquí que nosotros en el lenguaje de los maduros le deberíamos de decir a nuestro cónyuge: eres una prioridad para mí, eres una. Eso quiere decir que pueden haber 2 o 3 prioridades, pero creo que la primera prioridad es Dios, y luego después su próxima prioridad debería de ser su casa y su familia, para proveerle espiritualmente, emocionalmente y también materialmente las cosas que necesita tu casa. Pero recuerde esto, teniendo como prioridad a Dios, porque si usted se ocupa de Dios, entonces Dios se ocupa de usted y de toda su casa. Quiero entrar, ya hice un esbozo general y mencioné en la primera diapositiva de que yo no soy responsable, y también puse ahí de qué soy responsable. Mencioné algunas expresiones del lenguaje de los maduros, y entonces quiero mostrarle mi primer versículo, y entonces quiero que usted vea la responsabilidad tan grande que tienen nuestras propias palabras. Job capítulo 12, versículo 1. A manera de pregunta, 12:11, perdón. Entre paréntesis, hermano, antes de leer y detallar un poquito este versículo, siempre que estoy hablando a matrimonios, digo que para ministrarle a matrimonios, aunque no aparezca en la palabra o en el versículo que estoy leyendo la palabra matrimonio, la palabra, toda la palabra es útil para instruir, enseñar y redarguir a fin de hacer al hombre de Dios perfecto. Entonces, lo que yo tomo de la palabra, de la Biblia, son expresiones bíblicas como principios bíblicos para edificar. Ahora, de nuevo, yo no soy responsable de las palabras de mi esposa. No soy responsable de las palabras de mis hijos. Yo soy responsable de mis propias palabras. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que cuando abren la boca ofenden y expresan odio, expresan amargura, y entonces culpan a su cónyuge de la reacción que tuvieron, cuando en realidad, de nuevo, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo necesito hacerme responsable de mis palabras. Y entre paréntesis quiero decirle que toda persona tiene el poder de bendecir, como también peligrosísimo cuando se usa una palabra que puede terminar siendo una maldición o el ataque en juicio y condenación a otra persona, a la que uno tiene al frente. Entonces Job 12:11 dice: no distingue el oído las palabras como el paladar prueba la comida. Usted y yo sabemos cuando una comida sabe bien. Usted tiene papilas gustativas en su lengua, y usted sabe cuando una comida le falta le falta sal, cuando a una comida le falta sustancia. O usted también ha tenido la oportunidad en algún momento de exclamar: qué sabrosa está este platillo, o qué rico estuvo esta carne asada, o qué sabroso están estos frijolitos, bendito el nombre del Señor. Entonces miren lo que dice la Biblia: no distingue el oído las palabras. Y si usted se da cuenta, la palabra distinguir aquí es investigar.
Entonces, una de las cosas que quiero que sepa usted es que cuando usted habla, el primero que se debe de oír es usted. Y su oído tiene el poder de distinguir y de escudriñar y de examinar y de poner a prueba lo que usted está diciendo. Pero también le quiero decir algo. Cuando usted habla, hay otros que los están escuchando. Y quiero que tenga presente esto, hermano, porque la Biblia dice que tenemos una gran nube de testigos que nos observa, que nos escucha, que nos oye, que nos ve. Entonces, cuando nosotros hablamos, la palabra del Señor a mí me enseña que los demás están escuchando y que ellos tienen el poder también de investigar, de distinguir, de escudriñar, de examinar, de poner a prueba. Yo le puedo demostrar por las Escrituras, hermano. Por ejemplo, Pablo en una de sus cartas hace mención de que los ángeles tienen el aquello de visitar a la iglesia para escuchar la revelación que nosotros tenemos de Jesucristo. Si ellos escuchan esto, ellos también pueden escuchar cualquier otra cosa. Estoy hablando de los ángeles del reino de la luz, pero los ángeles del reino de las tinieblas también escuchan y oyen. Entonces, de nuevo, mire lo que dice la palabra, por favor. ¿Acaso no distingue el oído las palabras como el paladar prueba la comida? Y el próximo versículo, el 12, dice, en los ancianos está la sabiduría y en la largura de días está el entendimiento. O sea, los hombres, fíjese hermano, si me permiten aquí detenerme unos minutos, yo tengo en mi corazón decir esto. Cuando uno ve una persona anciana, no solo se le respetan las canas, sino que el entendido le presta atención a las palabras de la gente mayores, de los que ya han vivido. La Biblia dice, por ejemplo, que Job se sentaba a la puerta de la ciudad y la gente venía a escuchar el consejo de Job. No solo porque era un hombre íntegro, no solo porque era un hombre inteligente y lleno de sabiduría y de temor de Dios, que todo esto armaba o formaba el paquete, sino porque era una persona anciana y como anciano siempre tenía una palabra de sabiduría. Entonces, en los ancianos, dice la Biblia, vamos a usar esta palabra, si usted así me lo permite, en la gente que ha alcanzado madurez en su lenguaje. Dice la palabra de Dios, hay sabiduría y hay largura de vida. A causa del entendimiento, hay largura de días. Y la palabra, bendito el nombre del Señor, relaciona la largura de vida con el entendimiento, con la prudencia, con los argumentos que uno da y explica, bendito Dios. Entonces, veamos el versículo que sigue, Salmos 19, 14. Tomé este versículo y le voy a decir por qué. Porque el salmista tenía un anhelo en su corazón. Decía, sean gratas las palabras de mi boca. Entonces aquí tenemos un principio espiritual más que quisiera que usted viera. Primero, el salmista David tenía un anhelo en su corazón. ¿Cuál era el anhelo de su corazón? Que sus palabras, las palabras que estaban en su boca, bendito Dios, le fueran gratas a Dios. Y es que usted no puede ver, hermano, este versículo como que el salmista está orando 10 minutos de su día y está apartando 10 minutos de su vida y el salmista le está diciendo a Dios, Señor, por favor, que ahora, durante estos 10 minutos, te sean gratas mis palabras. No, él no está poniendo
ni tiempo, él no está poniendo horario, él no está poniendo condiciones, él lo único que está diciendo, en cortas palabras, él lo único que está diciendo es: sé que eres el oyente silencioso de mis conversaciones y de mi palabra. Por eso te suplico, Señor, que te sean gratas las palabras que están en mi boca. Entonces, nadie, hermano, puede pensar que palabras expresadas con enojo, con ira, conversaciones con doble sentido, o conversaciones que incluyen oraciones de malas palabras, ofensas, enojo, gritería, pueden ser palabras que a Dios le agraden. Entonces viene, y déjeme decirle, por eso estoy poniendo sobre cada versículo la expresión: soy responsable de mis palabras. Porque el salmista está diciendo: Señor, te quiero pedir que sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Entonces, el salmista sí sabía, hermano, sí sabía que sus palabras el Señor las escuchaba. Pero también dice la palabra de Dios que el salmista podía entender que en su mente y en su corazón había una meditación, y que esa meditación también, bendito el nombre del Señor, debería de ser grata para Dios. Eso es, por supuesto, relacionando lo que está en mi mente, lo que está en mi corazón, lo que está en mi sentimiento con las expresiones de mis palabras. Quiero que usted vea la próxima diapositiva. Y de nuevo yo pongo ahí, soy responsable de mis palabras. Salmo 36:1 dice: la transgresión habla. Yo quisiera, hermano, por favor, que nosotros entendiéramos, y le ruego a Dios que el Espíritu Santo de Dios traiga una revelación a su vida de la importancia que tienen sus palabras. Lo que usted conversa, lo que usted dice, lo que usted trata, lo que usted habla. Porque a mí me llama poderosamente la atención que ahora la palabra transgresión significa iniquidad, maldad, rebeldía, rebelión, traición y transgresión. Todo hombre, hermano, y toda mujer, cuando entra en el lazo del matrimonio, y cuando digo lazo, no lo digo como una trampa, sino como una unión. Todo hombre que entra en el lazo y toda mujer que entra en esa unión santa, porque el matrimonio es honroso en todo. Una de las cosas que debería de saber es que de alguna manera o de otra Dios permitió el matrimonio precisamente para que los dos llegaran a ser una sola carne, y para que no hubiera ni división ni divorcio. Eso es lo primero que quiero presentar bíblicamente. En la mente de Dios nunca estuvo el divorcio. Y la palabra del Señor dice que cuando Dios lo autorizó por la dureza del corazón que había en medio del pueblo de Dios, no porque fuera esa la voluntad de Dios. Y quien dice eso es el apóstol de la iglesia, llamado Jesucristo. Entonces, este versículo, hermano, leyéndolo y estudiándolo, me impactó, porque lo primero que dice la Biblia aquí es que la iniquidad le habla al impío dentro de su corazón, para decirle: no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, la transgresión, la iniquidad, la maldad, la rebelión, la traición, habla al impío dentro de su corazón. Esto es un tema espiritual demasiado fuerte, porque si nosotros miramos esto, lo que el salmista dice aquí es que Babilonia ancestral le habla al corazón del hombre. Y le dice que no tenga temor de Dios, que aborrezca el temor de Dios, hermano,
es que el proverbista dijo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, lo primero que hace iniquidad es hablarle al hombre impío, al hombre que no tiene en su corazón el agradar a Dios y sencillamente le dice, no tengas temor de Dios. No te va a pasar nada por lo que hagas, por lo que hables, por lo que digas, por lo que sientas. El versículo 2 dice, porque en sus propios ojos la transgresión, mire lo que dice la Biblia, por favor. Dice la palabra que en sus propios ojos la transgresión, la iniquidad le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Entonces, hay una administración espiritual demasiado fuerte cuando una persona agrede de forma verbal a su cónyuge, agrede de forma verbal a sus hijos, agrede de forma verbal a sus padres, porque este es un trabajo de la iniquidad. Y dice la Biblia que una de las cosas que hace es en sus propios ojos, dice la palabra de Dios, la iniquidad le engaña y no le permite descubrir al hombre cuál es su propia maldad, cuál es su propia rebelión o su propia traición y aborrecerla. Por eso hay hijos de Dios, hermano, que sin temor de Dios en su corazón traicionan a sus esposas o a sus esposos. Hay hombres que dicen ser hombres de Dios y hay mujeres que dicen ser mujeres de Dios y no voy a mencionar nombre, pero públicamente hacen declaraciones que Dios los autorizó a divorciarse, que recibieron una palabra de Dios. Y le voy a decir algo, hermano, quien recibe tal ministración no está recibiendo una ministración del Espíritu de Dios. Y la Biblia dice quién es quien hace esto: la transgresión, la iniquidad los engaña de manera que ellos no puedan descubrir su iniquidad y aborrecerla. Entonces, es impresionante porque lo que hace iniquidad, lo que hace Babilonia ancestral, incluso es anular la capacidad que tiene la conciencia del hombre de hacerlo sentir culpable. Y por eso Dios nos dejó una conciencia, para que nosotros también a través de la conciencia entendamos qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Y si no, le quiero decir un versículo más para que lo recuerde. El apóstol Pablo dice en su carta a los Hebreos que la sangre de Jesús tiene el poder de limpiar la conciencia. Entonces, cuando la conciencia se ensucia, y la conciencia está siendo ministrada por un espíritu babilónico, el hombre no puede descubrir ni su iniquidad ni aborrecerla. ¿Por qué? Porque su conciencia quedó cauterizada, quedó insensible a causa de esta ministración. Entonces quiero que lea conmigo el versículo 3. Las palabras de su boca son iniquidad. O sea, yo quiero que usted entienda esto. ¿A dónde lo quise llevar? Disculpe que le puse el versículo 1, 2 y 3, pero para que usted entendiera cómo las palabras de un hombre pueden volverse en la boca de ese hombre iniquidad. Lo primero que quiero mostrar es que la iniquidad ataca el corazón. Luego la iniquidad ataca los ojos para que el hombre no pueda ver su propia iniquidad y aborrecerla. Y finalmente, entonces dice la Biblia que las palabras de la boca de este hombre son iniquidad y son engaño. Y definitivamente, mire lo que dice: ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Así que cuando un hombre, entiéndase ahora la palabra hombre no como género, sino ya hablando de toda la raza humana. Cuando un hombre y una mujer, si se quiere, y entonces estoy incluyendo aquí al hombre y a la mujer.
y eso por lo tanto incluiría marido, mujer, hijos. Cuando un hombre habla palabras llenas de iniquidad y también con engaño, dice la Biblia que ya dejó de ser sabio y por supuesto dejó de hacer el bien. O sea que antes de las acciones está, bendito el nombre del Señor, la sabiduría. Y antes de la sabiduría están las palabras. O sea, las palabras terminan mostrando si hay sabiduría de Dios o no la hay. Las palabras terminan demostrando después si uno hace el bien o hace el mal. Quiero rápidamente mostrarle la próxima diapositiva. El Señor derribará la casa de los soberbios, pero afianzará los linderos de la viuda. Abominación al Señor son los planes perversos. Dice la Biblia, mas las palabras agradables son puras. Entonces, quiero tomar con usted, por favor, recuérdese, estoy tomando principios bíblicos, mas las palabras agradables son puras. O sea que para decir palabras agradables se necesita un corazón puro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces quiero que usted observe, hermano, y me quiero detener unos minutos aquí con usted, porque ¿qué razón hay para qué? Para que usted ofenda a su cónyuge. ¿Qué razón hay para que usted se burle de su cónyuge? ¿Qué razón hay para que un cónyuge diga palabras para vejar a su pareja? ¿Qué razón hay para que un padre veje a sus hijos y los denigre con palabras? ¿Qué razón hay para que hijos denigren a sus padres y los ofendan? Y yo me detengo aquí unos minutos solo para que usted y los que me están escuchando se pongan su termómetro. Las palabras agradables son puras. Así que lo que dice este versículo es, y esto voy a ponerle un signo de igual, ¿verdad? Si de la abundancia del corazón habla la boca, donde hay palabras agradables, la Biblia dice que esas palabras agradables son puras, son limpias. Entonces tiene que haber un corazón puro y limpio para decir palabras agradables. Y si no se dicen palabras agradables, y lo que se dicen son palabras desagradables e hirientes, entonces quien la está diciendo debería de revisar su corazón y hacerse responsable de sus palabras, sabiendo que lo primero que no es limpio no son sus palabras, sino que lo primero que no está limpio es su corazón. Entonces, lo bendigo en el nombre de Jesús, porque quiero pedirle, por favor, que usted se haga responsable de sus palabras. Inclusive, yo me río porque hay proverbios en la Biblia que son tremendos. Dice la Biblia que aún el necio, cuando se calla, pasa por sabio, aunque generalmente el necio no se puede callar, todo lo contrario. El necio siente la necesidad de expresar su necedad, desbocándose y diciendo cosas que un sabio jamás y nunca diría. Bueno, quiero rapidito que vayamos ahí a Primera de Pedro 4:11 y veamos unos minutos de este versículo. Dice la Biblia, el que hable conforme a las palabras de Dios. O sea, una medida para hablar sería Dios. Una medida para hablar serían las palabras de Dios. Una medida para hablar sería hablar con el carácter y con la santidad de Dios. Y ya miramos en el versículo anterior que las palabras agradables son puras. O sea, vienen como palabras limpias y salen de un corazón limpio. Entonces,
Es importante, hermano, que nosotros entendamos dentro de este versículo, y no voy a seguir adelante, porque estamos en el punto donde debo de hacerme responsable de mis palabras. Entonces, existen principios bíblicos, y uno de ellos es que si uno va a hablar, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, una de las cosas que uno debería de hacer es seriamente amar la palabra para poder hablar con la palabra de Dios. Yo tengo anécdotas de mi vida como padre, y cuando mis hijas, las dos en etapas diferentes, porque mi hija Areli le lleva 8 años a mi hija Kelly. Y si usted quiere saber cuántos años tiene Areli, pregúntele a Kelly y le suma 8. Una de las cosas que quiero decirle, que las dos en sus diferentes etapas de adolescencia me llegaron a decir esta misma expresión: tú siempre dices, la Biblia dice. Porque yo no tenía otro argumento que no fuera la palabra de Dios. Y como ellos estaban en el proceso de su adolescencia y de crecimiento, entonces yo quería enseñarles con la palabra de Dios. Sin mencionar el nombre de el personaje o de la persona con la que estaba hablando en días pasados, me estaba planteando una necesidad de sus hijitos. Y me preguntó: apóstol, ¿qué podría hacer con esto? Y entonces, después de decirle algunas cosas, le dije: creo que llegó el tiempo de que le digas a ellos, porque el tema es que él les habla de Dios, pero Dios para un niño de 2 años es impersonal. Dios es una cosa invisible y abstracta. Y él me decía, me dejó noqueado porque el niño tenía miedo. Y él le decía: papá, no tengas miedo, Dios está contigo. Sí, pero yo no lo veo. ¿Dónde es que está? Entonces, y luego me mencionó algunas cositas más, ¿verdad? Y entonces yo le dije: mira, lo que ese niño conoce de Dios, lo conoce a través de ti. Así que tú tienes que ser para ese niño no un Dios, pero como si fuera Dios. Y tienes que empezar a decirle, y es bíblico. Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces tienes que, a la hora de poner disciplina, tienes que decirle a Dios: y tampoco a mí nos agrada lo que estás haciendo, para que Él entienda que aunque Él no vea a Dios, estás tú. Y por eso fue que yo le dije: lo más cercano que tiene tu hijo de Dios eres tú. Así que, mire, hermano, le estoy hablando a hombres de Dios y a mujeres de Dios. Nosotros los varones llevamos 2 nombres que le pertenecen a Dios: marido o esposo, y también padre. Y yo creo que nosotros deberíamos de ser para nuestras esposas lo que Cristo es para la iglesia, y deberíamos de ser como padre lo que Dios es para nosotros. Padre que nos cubre, Padre que nos bendice, Padre que nos protege, Padre que nos ama, Padre que nos disciplina, Padre que nos exhorta, Padre que nos alienta. Eso es lo que deberíamos de ser para nuestros hijos, en vez de levantar el dedo acusador, abrir la boca para burla, abrir la boca para amenazar, abrir la boca para amedrentar o poner miedo en nuestros hijos. Deberíamos de ser los que cubrimos de forma espiritual primeramente a nuestros hijos y lo bendecimos, así como Dios el Padre nos ha cubierto a nosotros. Finalmente quiero mostrar mi último versículo. En este tema: soy responsable de mis palabras. Pablo recibió, o Pablo dio encomiendas a Timoteo, y quiero recordar que el apóstol Pablo es el perito arquitecto de la iglesia, así que toda encomienda de Pablo debería de ser observada.
Estoy tomando este versículo primero porque dije que toda palabra es útil para instruir, enseñar y redarguir a fin de hacer al hombre de Dios perfecto, pero además de eso porque las iglesias de lo que están compuestas es de familia. Generalmente cuando en una iglesia hay conflictos, esos conflictos no nacieron dentro de la iglesia. Esos conflictos están localizados en el hogar y como reaccionan en el hogar, así reaccionan en la casa y dentro de la familia. Entonces, me gustaría que usted mirara esto. Pablo le dice a Timoteo, al señalar estas cosas a los hermanos. Ahora, si vamos a señalarle algo a nuestro cónyuge, lo primero que tenemos que entender es que necesitamos hacernos responsables de nuestras palabras. Si le vamos a señalar algo a nuestras hijas, a nuestros hijos, debemos de hacernos responsables nosotros de nuestras palabras. Y entender, bendito el nombre del Señor, que nosotros estamos haciendo y tomando autoridad, ¿cuál? La que Dios nos dio. Pero que debemos de tener mucho cuidado cómo es que hablamos, qué expresamos y qué decimos. Porque finalmente necesitamos hacernos o necesitamos entender que tenemos que hacernos responsables de nuestras palabras. Nadie debería de hablar enojado para terminar culpando al otro de su enojo y de su agresión verbal. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios. Si tú te ocupas de señalarle estas cosas, voy a sustituir la palabra hermano o la voy a quitar. Si tú te ocupas de señalar las cosas que tienes que señalar en tu casa y en tu familia, número 2, dice la Biblia, serás un buen ministro de Cristo Jesús. ¿Dónde deberíamos de, hermanos, desarrollar nuestro apostolado? O sea, fuiste enviado a una casa. Fuiste enviado a una familia. ¿Dónde deberíamos? Y no estoy diciendo que eres apóstol, estoy diciendo que deberías de ejercer. Si estás en una casa apostólica, puedes ejercer funciones apostólicas. ¿A dónde fuiste enviado? Primero, a los tuyos. El endemoniado gadareno liberado, o los endemoniados gadarenos liberados, le pidieron a Dios en la persona de Cristo seguirle, y Cristo le dijo, no, quiero por favor que regreses a tu casa. ¿A dónde eres enviado? A tu casa. No le estoy reconociendo apostolado a nadie ni pastorado a nadie desde aquí, solo estoy diciendo que una de las cosas que hace Dios después de hacernos el milagro de salvación, de rescatarnos, de limpiarnos, es enviarnos a nuestra casa. Cuando la mujer samaritana de el capítulo 4 del Evangelio según San Juan recibió la administración de Cristo hermano, y es impactante como aquella mujer se convirtió en aquel día al Señor Jesús, cómo le entraron las palabras llenas de vida y del Espíritu Santo. Dice la Biblia que Jesús la envió a la aldea. Y cuando ella llegó a la aldea, dice la palabra de Dios, le testificó a toda la aldea, a toda su familia, a todos los de su raza acerca de Jesús. Y cuando aquellos vinieron, ya conocían a Jesús por la boca de la que había sido liberada, la que había tenido 5 maridos. El que tienes no es tuyo y ahora me estás haciendo ojito a mí, le dijo Jesucristo. Entonces, qué impresionante, hermano, entender que cuando uno señala cosas las debe de hacer en un espíritu de amor, con un corazón puro, bendito el nombre del Señor, y hacerse uno responsable de sus palabras. Entonces Pablo le dijo a Timoteo, si haces esto, serás un buen ministro, lo cual quiere decir que hay malos. Serás un buen ministro. Y malo no es solo el que da palo, malo también es el que oculta, el que no enseña, el que no le ministra a su casa y a su familia, el que no se toma el tiempo, hermano, para hablar de las cosas de Dios con sus hijos, el que no le ministra para que sus hijos tengan experiencias con Dios. Entonces, Pablo dijo, si haces esto, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Y entonces mire cómo dice la Biblia, nutrido con palabras de fe.
O sea que a la hora de hablar, a la hora de ministrarle a tu esposa, a la hora de ministrarle a tus hijos, con lo que tienes que estar nutrido es con, hermano, que se meta esto en nuestro corazón y en nuestro espíritu, nutridos con palabras de fe y nutridos con la buena doctrina que ya venimos siguiendo. Por eso también es importante recibir palabra, recibir enseñanza. Si la iglesia no está abierta, es importante que donde usted esté, a la casa que usted pertenezca, usted busque conectarse y escuchar a su pastor y recibir enseñanza. O sea, la buena doctrina se recibe y luego se sigue. Y si usted ve los términos de esta expresión griega es la buena doctrina que has seguido, la que has atendido, con la que has trabajado como resultado y la que te ha trabajado como resultado. Aquella que trazas, aquella que es conforme a, aquella en la que tomas tiempo para investigar, o sea, un hombre, una mujer de Dios que se mete en la palabra e investiga en la palabra y sigue. Entonces, quiero bendecirte desde este santo lugar y solo recordarte que necesitas hacerte responsable de tus palabras y que una de las cosas de las que deberías estar lleno es de palabras de fe y de buena doctrina para que puedas bendecir y edificar tu hogar. Padre que estás en los cielos, estoy suplicándote por favor que tú, Señor, nos bendigas, Señor, oh Dios, y que tú nos ayudes a alcanzar un enfoque correcto, Señor, en tu palabra y equilibrado acerca, Señor, oh Dios, de las cosas de las que no soy responsable y también de las cosas que soy responsable y que necesito atender. En esta noche hemos dedicado, Señor, la enseñanza a la necesidad de hacernos responsables de nuestras propias palabras. Y te pido, Señor, oh Dios, que hayan hombres y mujeres llenas de tu espíritu, llenos de tu palabra, llenos, Señor, de una palabra de fe, llenos de una palabra con doctrina, con la cual, Señor, puedan edificar, Señor, su casa, edificar, Señor, sus vidas, Señor, oh Dios, y hacer de una familia un templo, Señor, para ti. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a escudriñar en lo más profundo de nuestras vidas. Señor, cuáles son las motivaciones de nuestras palabras. Ayúdanos, Señor, como decíamos al principio, a tener, Señor, un lenguaje, oh Padre Santo, de hombres y mujeres maduros, llenos con palabras de fe, Señor, y con doctrina, con el propósito, Señor, de ayudar, con el propósito, Señor, de traer unidad, con el propósito, Señor, oh Dios, de establecer lazos, Señor, de confianza, oh Padre Santo, y por sobre todas las cosas con el propósito de tener, Señor, un hogar bendecido y próspero. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, a desechar toda mentira. Ayúdanos, Señor, a desechar toda administración babilónica, Señor, que se apodera de los oídos, Señor, para decirnos que no tenemos necesidad de tener temor de Dios en nuestro corazón y que luego viene y ciega, Señor, nuestros propios ojos, dice tu palabra, para que no veamos, Señor, la maldad en la que estamos incurriendo, Señor, y no nos arrepintamos. Te pido, Señor, que hasta donde llegue el sonido de mi voz, también llegue tu Espíritu Santo para escudriñar no solo palabras, sino también el carácter, el corazón, Señor, el pensamiento, el sentimiento, la voluntad que lo motiva. Y te ruego por sobre todas las cosas que lleguemos a la madurez
apostólica, Señor, oh Dios, de hablar con palabras de Dios, en el nombre poderoso de Jesús con gracia. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y solo estoy dejando saber que el viernes tenemos servicio presencial 7:30 y estoy rogando, hermano, que el domingo comencemos a llegar a partir de las 9:30 a Casa Jericín para tener nuestro culto que comienza a las 10 de la mañana. Nuevamente a todos los que nos escuchan, los bendecimos, bendecimos a los hijos de esta casa, bendecimos a nuestros hermanos y a nuestros amigos en cualquier parte del mundo donde nos puedan escuchar y recibir esta palabra. Tengan una feliz noche. Dios les guarde. Le habla su pastor Raúl Martínez.